Vamos a grabar porque no me acuerdo qué es lo que dije clase hoy, compañeros. Bueno, muy bien. No me olvide grabar, que eso sí es fundamental. No puedo ni abrir el IDE de Python. Está acá. Una de énfasis. Bueno, compañeros, ya hemos reemplazado entonces ese par de ejercicios simpáticos y sabrosos, ¿no? Sí, ese ya. Con las contraseñas, con los distintos medios o métodos pues, de validación, que fue como el ejercicio más simpático allí en ese tipo de situaciones. Sí, esa validación de las contraseñas estuvo buena. Estuvo buena. Listo. Bueno, entonces dije que vamos a mirar entonces las listas, ¿no? Para esta semana. Entonces vamos a Sí, mirar señor. el siguiente ejemplo y lo voy a empezar. Vamos a ver si me deja copiar y pegar al líder de Python mío acá. Pues ya me perdió el mío. Es el Python 32 bits, que es el blanquito. El que dice ¿Cuál? IDLE, profe, me parece. IDLE. Si quieren nos comparte pantalla, profe, que no la está compartiendo todavía y ahí miramos. A ver si es este ya. Estamos ubicados, ¿no? ¿Usted va a copiar y pegar algo ahí, profe? ¿Sí es en este o no? Profe, yo creo que tiene que darle archivo. Ah, pero... No, No, profe. Si es para ir probando, sí es mejor trabajar en ese. sí, correcto. Listo. Si es para ir probando de una vez. Listo. Denme un segundito aquí. Yo digo que estoy en clase y ya voy con ustedes. Fresco, profe, tranquilo. Ya que hay que respetar los horarios, compañeros, que usted no puede así tampoco. Bueno, compañeros, entonces vamos a mirar lo que es un método para el trabajo. En este caso es el método append, que nos permite entonces en los modos de agregado, en este caso, nos va a permitir agregar un elemento al final de la lista, ¿sí? Ese agregar un elemento al final de la lista tiene que ver entonces con una serie de datos que tengamos, pero si yo quiero modificar el elemento, es decir, agregar otro más a los que ya se encuentran, el método append nos permite hacerlo. Este append es muy usado incluso desde las bases de datos. En el SQL, el MySQL,
permite también hacer esto, el agregar un dato más o un registro más. En este caso sería hablar de un registro a la lista, un registro nuevo. Entonces les voy a agregar una lista aquí de una vez. Profe, pero ese comando dentro de SQL no crea, pues ¿cómo le digo? La base de datos tiene que estar creada, las tablas tienen que estar creadas y todos los campos de la tabla tienen que estar creados. Solo sirve para agregar un registro. Exacto, sí. En este caso, vamos a Ah, mirar. Tengo esta lista aquí de nombres masculinos, pues, de nombres de hombres, ¿cierto? ujú. Entonces, si yo quiero visualizar estos nombres masculinos, ahí me aparecen, ¿no? Ahora, si yo quiero agregar otro más a ella, entonces voy a vincular con el evento o con el comando, en este caso agregado, heredado, append. Entonces, al querer mostrar los nombres, ahí me aparece ya el nuevo incluido. Profe, ese comando sirve para los que son list, o sea, para los que uno crea con el comando list. List igual tal cosa y sirve ese comando también para esa lista. Sí, señor, es para eso. Ya. Entonces, vamos con este otro que agrega varios. Entonces, voy a hacer esta fusión. Voy a agregar varios elementos a la lista, al final de la lista. Entonces, allí con el comando append, estoy agregando uno. Pero si yo quiero agregar más de uno, no me sirve el append, sino que necesito uno que se llama el extend. Por ejemplo, así. Ahí me refirió pues José porque yo ya lo tenía incluido desde la lista anterior. Entonces aquí pude incluir dos de ellos. Y entonces vamos a hablar de el orden, porque tal vez yo no lo necesite simplemente al final, sino en otro lugar. Entonces, agregar un elemento en una posición determinada, en un lugar de la lista que yo deseo involucrarlo. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, que yo quiero manejar el método insert. Entonces, ese método insert le indico la posición y el nuevo elemento que deseo vincular en la lista. Estos muchachos les debo las diapositivas o el PDF que les comentaba por esta trata con el fluido eléctrico que me jugó la mala pasada. Pero entonces yo les publico en plataforma y les dejo el material completico con todo el punto a punto. Por eso estoy utilizando este copiar y pegar aquí del módulo que tengo pues de base para el trabajo. Entonces vamos a imaginar que lo quiero colocar bien fácil al comienzo. Y miremos cómo quedaría. Algo pues bastante sencillo. Esas listas utilizan posición vectorial, ¿cierto, profe? Correcto. Arrancando desde cero, como el vector normalito. Totalmente, sí señor. Bueno, entonces vamos a mirar otro lugar. ¿Ustedes recuerdan las pilas y las colas? Tiempo aquellos. Tiempo aquello, sí, señor. Bueno, entonces vamos a eliminar el último elemento de la lista. ¿Cuál sería? ¿La pila o la cola? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Qué dijo Vladimir? ¿Qué dijo Cristian? Siguiente pregunta, ¿o qué? El último, Sería el último la- elemento de la lista es la pila o es la cola. Pregunta de CAES, ¿no? ¿Usted qué dice, Hernán?
El último elemento de la lista, Sí, señor. pero, profe, haciendo referencia al último que está agregado o a la posición final de la lista. Sí, el último elemento agregado, en ese caso pues Gerardo, sería la pila o la cola. El último, la pila, Correcto, la pila, sí, señor. La pila. porque es se hace uso de del término apilar, que es poner Apilar. arriba. Entonces, Exacto, los pero que no, están más arriba son las pilas. la pila, correcto. Exacto. Entonces vamos a eliminar de la pila. Listo. Para eliminar de la pila, vamos a optar por el método POP. Ya viene por métodos, entonces esto es una gran facilidad para este trabajo. Es el método POP, que retorna el elemento eliminado. Entonces, ese método POP nos va a servir para trabajar, por ejemplo, así, que nos deje eliminar a Gerardo. Ah, caray. Es que eso, profe, se le había pasado para arriba. Es que ahí lo está, profe, es que yo creo que ese punto pop lo que hace es mostrar el último elemento, pero no lo elimina, profe. Miremos. Mire que ese punto pop lo que hace es mostrarlo, profe, Listo. yo creo. Sí, Eso, ya. Listo. Entonces, me eliminó Gerardo. Vamos a mirar. Sí, señor. Correcto. Si yo repito nuevamente el mismo, me eliminó Juan José, ¿no? eliminó a un José, que hay Listo. dos. Exacto. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a eliminarlo por el índice. Es decir, por la posición de donde lo encuentro. Entonces vamos a eliminar, por decir algo por acá, la tercera posición. Sacamos a Miguel. El elemento 3. Entonces estaba 0, 1, 2, 3, Miguel. Si yo repito nuevamente el 3 en este momento es Edgardo, ¿no? A mí salió. Y ahí van para adelante. Bueno. Ahora, vamos a eliminarlos por el valor. Entonces, yo no sé de pronto en qué lugar se encuentra, pero sí sé cómo es o cómo se llama. Vamos a eliminar a José con el método remove. ¿Listo? Muy bien. Entonces sigamos aquí para hacer una lista inversa o para devolvernos. Es decir, vamos a mostrarlo. Si eso fuera un for, sería a través del i menos menos. No cuando es i más más, sino cuando es i menos menos. En una lista inversa. Entonces sería el nombre del masculino es punto reverse. Ahí lo tienen. Invertidos. Sin tener que hacerle pues el i menos menos, ¿no? Ahora, hagamos algo todavía más fabuloso. Vamos a ordenarlos. Entonces los nombres, punto, short.
Imprimámoslos. Qué belleza. Indexados de una vez. Ahora, hagámoslo. No, profe. Ahora hagamos el contrario. Indexados, pero a ver, si lo vemos en SQL, el select disco from datos, por ejemplo, where nombre is dex, de forma descendiente. Entonces, la misma lista, ordenada, correcto, pero vamos a darle método. El método es el mismo que utilizamos acá hace un momentico. Correcto. Entonces, con ese método, estamos diciendo que me lo haga invertidamente, pero definámoslo a través de una afirmación lógica. Y miremoslo. Poco de cosas que tiene eso, profe. Y eso pareciera que le agregaran una tras de otra. La cuestión de herencia, esto es gigante. Es gigante. Yo todos los días le encuentro una cosa más. Eso es impresionante. No sé por qué le metieron de dónde sacaron esto, realmente. Bueno, miren la siguiente. Vamos a contar la cantidad de apariciones de un elemento. Por ejemplo, vamos a contar cuántas veces dice aquí, a ver, Ricky Álvaro, Jacinto David. Vamos a ver cuáles nos queda. También creemos una nueva lista porque no esto nos va a quedar como cortico. Entonces metámosle un nombre más por acá para que me quede más fácil. Vamos a meter estos nuevos. Álvaro, Miguel, Edgardo, David, Miguel. Bueno, resulta que Miguel quedó aquí y Miguel quedó acá. Entonces vamos a contar cuántas veces aparece Miguel. Entonces, en nombres masculinos lo ponemos a contar. En nombres masculinos lo ponemos a contar. ¿Y a quién va a contar? Aquí vea, ya nos ayuda a dar los atributos que tiene aquí el programa. Entonces, vamos, que me busque a Miguel. Profe, Señor. si por ejemplo esos nombres de una lista yo los estoy trayendo de una base de datos, ¿también funcionan esos mismos comandos? Sí, ¿cómo le parece? Estoy haciendo las conexiones para bases de datos. Voy bien, ya me conecto. Antes me va a sacar. Pero es que esto lo que hace es comparar contenidos. Entonces, después de que la base de datos se logre pasar como a memoria la consulta, ya lo que es la comparación, eso ya murió, mejor dicho. Ya lo tenemos dominado. Eso es Porque mágico. así se ahorra uno, profe, de, por ejemplo, de hacer ese count dentro de la consulta bases de datos. Y en la base de datos simplemente hacemos el select, que nos lo traiga Python, y con Python ya más fácil lo contamos. Claro, se hacen dos procesos más sencillos. Si usted no lo recuerda cómo hacerlo por base de datos, lo hace por Python. Y listo, llórelo. Usted puede pasar el contenido de una consulta a una lista. Entonces, si el motor de la base de datos es muy pesado, la memoria RAM puede hacer eso más sencillo que el motor. Más aún si tenemos pues, memoria RAM ahora tan ágiles, tan dinámicas, más rápida que la transferencia que se puede hacer por un canal de comunicación de SQL o en línea. Vamos a mirar aquí otro elemento. Bueno, vamos a revisar dónde se encuentra Miguel, que me diga las posiciones. Esta es una posición 1, ¿no? ¿Qué pasaría con la otra? Vamos a mirar qué pasa acá. Bueno, entonces estamos hablando también de las tuplas, ¿no?
¿Ustedes recuerdan allí o tienen presente pues, el significado de lo que es una tupla? ¿Recuerdan de Yo pronto no, qué concepto yo no tiene lo tengo eso? muy claro, profe. En matemáticas, en matemáticas. Eso proviene inicialmente de la matemática, ¿sí? Y de la matemática viene aplicada a lo que son las ciencias de la computación. Y de la ciencia de la computación, pues va a la programación. Y en la programación tiene que llamarse o tiene que representarse con aquello que es un tipo inmutable. Es decir, que una lista, o en este caso pues una tupla, no puede ser modificada, ¿sí? Después de que haya sido creada. Entonces, en el fundamento de programación y lo que es la robótica, cuando yo hablo de una tupla, es cuando, por ejemplo, puedo formar una serie de comandos, por decir algo, si yo lo incluyo a modo de inteligencia artificial o algo por el estilo, lo manejo dirigido hacia un robot, es decir, lo programo o él lo aprende, eso que ha sido el aprendizaje no lo puedo borrar, porque tiene que volverse como inmutable o no modificable. Entonces vamos a mirar aquí ese detalle, cómo lo puedo declarar, cómo lo puedo entonces volver algo más significativo. En este caso, Python, pues se le hace como un reconocimiento, digámoslo así, en las funciones integradas en Python, dos funciones. Una que es convertir de listas en tuplas y la otra que es lo contrario, de tupla a lista. Entonces, siendo tupla no la puedo modificar, pero siendo lista sí puedo. Entonces, lo que sí puedo hacer es agregar una tupla. O la puedo entonces, no puedo modificar la lista, la tupla, pero sí la puedo actualizar. Es decir, si yo la borro completa y la vuelvo a asignar, sí la puedo haber modificado, pero no en la tupla, lo puedo en la lista. Entonces vamos a mirar ese caso, cómo se puede manejar. Entonces yo puedo agregar directamente datos a algo que se llama una tupla. Así, por ejemplo. Digo tupla, ahí los tengo. Esa es una tupla completa, con sus elementos. Ahora, yo puedo, la lista, Profe, ¿tupla es una palabra reservada? sí. Bueno, simplemente allí lo que es la palabra tupla no tanto reservado. Es el modo del manejo. En este caso, la tupla está rodeada por los paréntesis, mientras que la lista está rodeada por los corchetes. Esa es como la diferencia. Entonces, como no tenemos definición de variables, sino que simplemente al lado del igual estamos agregando un contenido según la manera como ya que el contenido se comporta. En este caso, a la tupla, lo que le agregué viene precedido por un paréntesis y termina en un paréntesis. Mientras que aquí arriba, las listas las estamos haciendo con corchetes. Ahora, al convertir esta palabra tupla, porque es una tupla, la paso a una lista, pues me queda convertida en una lista. Vean acá. Ah, profe, por eso es que nosotros en Python no tenemos necesidad de poner Pues int variable. y igual a tal, No. sino que si yo pongo i igual a tal, él toma el formato y entonces en esta tupla, para que él lo interprete como una tupla es que inicia. Sí, señor. Pero entonces, para yo hacerlo, debo manejar aquí este detalle. Prácticamente es hacerlo mostrar como una tupla, más la, perdón, como una lista, más la tupla sigue siendo la misma. Si usted ahí, ahí donde está, usted modifica esa lista. Ah, no, porque ahí usted no está creando una nueva lista, simplemente lo está mostrando como lista. Eso, lo estoy mostrando como lista. Muy bien, correcto. Ahora voy a hacer el proceso inverso. Agrego algo que se llama lista con los mismos elementos. Pues, ¿quién es lista? Ahí están, ¿no?
Bueno, muy bien. Entonces, pasemos esto a una tupla. Ahora sí le muestro, Hernán, la palabra reservada. Si, hágame usted que sabe muy bien inglés, ¿no? Si lista es list, ¿cómo es tupla? Le doy una pista. Otra pista. Otra pista. No, pues ya, tú. Ya, listo. Vale, ahí lo tiene. Entonces, las reservadas son estas que aparecen en color como lila, ¿no? Como un moradito. Son las reservadas siempre de Python acá. Pues en este editor, ¿no? En este IDE. Esas son las reservadas. El tuple y el list. Por ejemplo, en este caso. Ahora vamos a hacer la parte más significativa de esto. Vamos a agregar varias listas para que esto suene pues diferente. Entonces yo tengo lista 1, que va a ser igual, corchetico, 1, 2, 3, 4, por ejemplo, ¿cierto? Muy bien. Y voy a agregar lista 2, que va a ser igual a corchetico, 5, 6, 7, 8, 9, por ejemplo. Listo, confirmémoslas a ver. Uy, qué belleza, lista 1. Vamos con la siguiente. Lista 2. Maravilloso, ahí están las dos listas, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a unirlas. Vamos a decir que lista 3 va a ser igual a lista 1, que belleza, nunca antes hemos programado así, más lista 2. ¡Qué hermosura! Entonces, ¿quién es lista 3? Pero es que ni en C++ lo hacemos tan rápido, ¿no? Profe, si usted supiera todo lo que nos tocaba que hacer, ¿se acuerda lo que nos tocaba que hacer para nosotros No, hacer eso no, cuando no, estábamos viendo vectores en C++? no. Y cuando unimos listas, ¿se acuerda cuando hacíamos listas ligadas? Véalas. Sí, sí, profe, sí. ¿Para qué más ligamos? Lo que nos demoramos una clase de 1 hora, aquí como en, ¿qué? 30 segundos. Pues, entonces ya usted juega con esto. Es decir, ordenémosla, reverse, mayor a menor a mayor, en fin, lo que quiera, ¿no? Lo que quiera. Ahora, volvámoslo tupla, todo ese cuento. Y a la tupla se comporta igual. Entonces, yo tengo tupla 1, igual, paréntesis, 1, 2, 3. No le metamos más. Profe, y si usted escribe, por ejemplo, tupla 1 igual a lista 3, o tupla 1 o tupla 2 igual a paréntesis lista Mira, 3. mira, a ver, ¿qué pasa? Mira. Ahí la tiene. pero, pero todavía está como lista, profe. Sí, señor. Porque no ha sido convertido. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿qué pasó? Tupla 2 es una lista, no es tupla. Sí, tupla 2 ahí es una lista, profe, pero si usted pone, por ejemplo, tupla 3 Sí, igual igual. a paréntesis Ajá. tupla 2 Espera un momentico. o lista 3, sí. Miremos así. No creo que pase nada todavía. Tupla 3. Sigue siendo lista, ¿no? Sigue siendo lista, sí, profe. ¿Cuándo se convierte esto? Tupla 3 igual. Ahí la tiene. Ahí está ya convertida. Y profe, en ese tupla Sí. index, y entonces las acciones que tupla no me deja hacer, profe. Insert, o cuáles son las acciones que él no deja hacer. No, es que no deja hacer ninguna modificación. O sea, yo no puedo hacer ni el insert ni el remove. Si le da remove, ¿qué aparece, profe? Sinta- Venga, yo uno de esta, la tupla 1
más la tupla 3. Listo, netamente tupla, ¿no? A ver, entonces, tupla 4 punto pop. Ah, no es. O sea, yo no puedo borrar, por ejemplo, aquí la pila. No le puedo borrar la pila. No, no existe ese método para ese No, tipo de variable. no es válido para este tipo de definición. La manera como ha sido definido no es válido para eso. Entonces tocaría hacer, por ejemplo, en ese caso, entonces, una lista 5 que sea igual a list tupla 4, ¿cierto? Entonces, a lista 5, Hacerle el remove. sí le puedo hacer el pop, salió el 9. Entonces, a la tupla 4 le asigno la tupla de lista 5. Entonces, todos felices. ¿Sí? Toca ese ir y volver, digámoslo así. Ir y volver, sí, ¿Ustedes señor. recuerdan de el vector auxiliar? Cuando hacíamos que la copia de seguridad, que para modificar un dato, para retirar uno de ellos. Sí, Es algo como este, que tenía el famoso vector auxiliar. En ese caso, la tupla sería como una copia de seguridad, el que impide que sea borrado alguno de ellos. Pero para que esa copia de seguridad sea actualizada, toca pasarlo a otro vector auxiliar o a un vector principal, pues en este caso. ya, sí, profe. Ese es el manejo. Ese es muy fácil, muy fácil, pero recontra fácil. Y ahora pues miren este. Es que ¿Ahí todos comprendieron o qué? aquí es donde Leo, Lai. mucho silencio. Venga, ¿qué pasa con el Sí. profe Cristian que se me cayó del bus? Seguramente le fue el internet, pero usted sabe que él vive por una vereda, más Se, allá del águila. se cayó Sistel, Mm. de la Argelia, compañero. Ya, Vamos ¿qué es a ver. lo qué es lo que significa tupla? ¿Qué es lo Tupla que hace? No, es no es entendí bien. es un método de ordenamiento de datos, en este caso, una forma de agrupar datos con un único valor. Entonces, los valores no son modificables. La tupla es un conjunto de elementos que son del mismo tipo y que son una representación en el caso del almacenamiento. Pero la tupla no puede ser modificada. Esto fue lo que hicimos acá. Quisimos retirar la pila y mire que nos da Sí. un error. Entonces la convertimos a una lista. En la lista le eliminamos la pila y la volvimos a pasar a la tupla. Entonces ya fue eliminado. Este 9 lo retiramos acá en este momentico. En este lugar, ¿verdad? Acá mostró que salió. ¿Listo? Entonces, la tupla es un elemento de método Ordenamiento. de ordenamiento. No, no tanto de ordenamiento, de almacenamiento de información. Y en este caso, para ordenarlos o para hacer cualquier manejo, toca cambiarlo a una lista, a un modo lista. Ahora, mire esto que también se manejan a base de datos, Hernán y todos. Vean, qué fácil. ¿Ah? Y ahí ni me En cómo. Java, profe, en Java la tupla, ¿qué vendría siendo? Digamos que en Lo Java. mismo, Leo. No, lo mismo. Simplemente que, ¿qué es lo que pasa? Pues, ¿cómo se Que llamaría en Java? no existe tupla. No Pero existe. algo que sea como parecido a tupla. No, 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 un vector auxiliar. es un vector auxiliar que no sea modificable, ¿verdad? Ah, Pero usted lo coloca como en esa categoría, más no es que lo tenga, mientras que Python sí lo tiene así. En C, en otros lenguajes, solamente manejamos listas, nada más, vectores, sí. pero no hay un O sea, vector que no Leo, sea modificable, ¿no? Es eso. las listas y las tuplas tienen el mismo formato. Si usted ve, es con valores que están separados por comas. Pero los diferencia que una empieza con un paréntesis, que es la tupla, y las listas empiezan con un corchetico. Cuando son las Ah, tuplas, Leo, acuérdese que ahorita estábamos viendo unos comandos
que era para agregar elementos, para borrar elementos, para agregar en una posición determinada. Eso lo hacíamos con las listas. Pero con la tupla, esos métodos no los deja hacer porque la tupla es una lista protegida. Entonces, cuando yo quiero modificar algún elemento que ya está convertido en tupla, me tengo que pasarlo primero a lista para modificarlo y volverlo a convertir en tupla. Correcto. Listo. Pero un Bueno, enredo ahí. entonces aquí sacamos el valor máximo. Sí, siempre yo leo, ¿qué? O muy enredado eso, ¿qué? Sí, un poquito enredado. Vea, simplemente Pero tiene lógica. hemos manejado solamente vectores, ¿cierto? Entonces, una lista es un vector. Pero ni en Java ni en C hemos tenido otro tipo de vectores, ¿no? Lo mismo, un vector de cadenas o un vector de enteros, pero nada más. Aquí tenemos otro modo de almacenamiento, pero sin que sea modificable. Es decir, al vector, cuando está modificado o cuando está declarado modo tupla, no lo puedo modificar. No le puedo ni agregar datos ni retirar datos. Para hacer cualquier actualización en la tupla, debo de pasarlo a una lista, modificar en la lista y volverlo a convertir en tupla. Eso es todo. Entonces les decía que dentro de lo que son las ciencias de la computación, las tuplas sirven para cargar las memorias de los dispositivos. Entonces es como para evitar que se les borre la memoria. Mientras que el vector puede ser un auxiliar que se mantiene actualizando, pero la tupla puede ser como la copia de seguridad. Entonces, haga de cuenta, pues como para que lo asociemos. No quiere decir que sea lo mismo, pero para que lo asociemos. Cuando creamos un punto de restauración, Leo, en Windows, por ejemplo, que yo Sí. quiero hacer una modificación en un programa, entonces creo el punto de restauración. Imaginemos que ese punto de restauración es una tupla. La modificación que yo Ah, haga de aquí en adelante no cambia el sistema, ¿cierto? Pero yo quiero regresarlo a un punto anterior, entonces voy y traigo la tupla y traigo lo que tenía. Ya me lo reversa. Eso, pues reversarlo es traerlo con el dato que tiene allí contenido. Entonces, Ah, si yo por la agregué más tupla. datos, si yo eliminé datos, en fin, lo que sea, la tupla tiene lo que en ese momento había, nada más. Tendría que volver a hacer una nueva tupla con los nuevos datos que haya agregado Exacto. para poder que le queden guardados, porque le queda no con el último registro, la última tupla. Sí, señor, correcto, así nada más. Ah, Entonces, ya, ya. bueno, entonces miremos aquí, el máximo dato de una lista y el menor dato de una lista. Ahora, miremos a ver si esto también funciona para las tuplas. ¿Qué creen ustedes? Míralo pues. Más transparente para dónde. Eso se acoge a lo que usted quiera. Esas propiedades de mostrar si funcionan lo mismo porque ahí no se está editando nada, ni borrando, ni agregando nada. Nada, vea. Y viene esta otra vez. El tamaño. 9. De lista 3. ¿Quién es lista 3? Ya me perdió, ver acá. 9 elementos. Ahí están los 9. Miremos lista 1 y lista 2, pues. Y ya esta belleza para no poder copiar aquí, vean. Espectáculo. Ya por acá lista 1. Lista 1, ver acá. Y lista 2. Profe, ese comando de len existía, pero no creo que en C++ ni en Java exista para los vectores, ¿cierto? No, mío. Usted sabe que hay que sacar el elemento, dividirlo en carácter, o sea, volverlo un vector prácticamente, un registro, volverlo vector para poderlo separar. Y ahí sí poderlo contar. Y hay que recorrerlo. Para contar el vector hay que recorrerlo, ¿cierto? Y ir guardando la sys Es del correcto. for. ¿Cómo le parece? No, mucha ventaja, profe. Mucha optimización de código.
Altamente código, altamente aventajado en código esta situación. Bueno, compañeros, vea, hasta ahí todo lo que es de listas. Porque lo que vendría luego, lo que vendría para la semana siguiente, pues que yo les quiero manejar allí, vamos a manejar los objetos DIC. Escritos pues así propiamente, son estos, los DIC. Objetos DIC en Python. Entonces son métodos diccionario. Entonces, métodos diccionario, yo voy a empezar a agregar elementos muy parecidos, de una manera muy similar, como lo maneja los estilos CSS. Entonces, esos estilos CSS, pues yo les voy a dar aquí como un abrebocas de la próxima semana, que sería el método DIC. Por ejemplo, así, diccionarios de datos. Sin que sea, pues, base de datos todavía, ¿no? Solamente diccionario de datos en memoria. Pero usted sabe que podemos crear un archivo Python y agregarlo o cargarlo, pues, con un script que puede ser un punto de partida en algún momento en un sistema y ejecutarlo. Entonces, los diccionarios me van a permitir realizar una serie de elementos muy, muy especiales. Ahí está el diccionario. Muy bonito. El diccionario ya se representa con llaves. ¿Cómo le parece? Agréguele un dato más a su memoria cerebral, Hernán. Uy, no, 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 no. Listo. Sí, Entonces, sí, las ay, listas con también, corchetes. Consigues otra RAM, por favor. no, esto ya no va a poder más, esta cabeza ya no va a dar. Entonces, las listas con corchetes, las tuplas con paréntesis y los diccionarios con llaves. Listo, Leo. Ojo pues a este dato. Pregunta de parcial. Vamos pues con esta. ¿Sí? ¿Cómo diferenciamos pues una lista de una tupla y de un diccionario? Listo, simplemente por la manera como está siendo declarado su contenido de información, cómo está siendo ingresada su información, cómo la veo representada la información, porque el contenido puede ser lo mismo. Es decir, yo ver esto dentro de las comillas, pues parte sin novedad, ¿no? Otra diferencia, que los números van sueltos y los strings o las cadenas van en comillas sencillas. Y el diferenciador, digamos, entre un dato y ¿cómo se dirá eso? Y un campo, profe, un dato perteneciente a un campo, porque los diferencian los dos puntos. Talla, Los dos dos puntos puntos. XS. Exacto. O sea, Entonces, a la izquierda puede venir el atributo y a la derecha está el valor. el atributo, esa es la palabra, sí, El señor. atributo. Ojo con las palabras técnicas, ¿no, compañeros? Sí, señor. Esos Sí, son no, no, pero ya, conceptos. ya la memoria ya que colapsa, profe, ya está que Bueno, colapsa. bueno, imagínense pues cómo estamos, que este aprendizaje es muy, muy bonito, muy bonito. O sea, y como tenemos una cantidad de elementos por allá ya aprendidos, entonces uno quiere como desaprender y volver a aprender esto y como que jala para el otro lado, ¿sí? O que usted quiere es hacer lo que hacía antes, pero le da como de raquera ya, sabiendo que se puede ser tan fácil ahora, ¿no? Eso, yo no me Entonces, imagino nada viendo Python, no me lo quiero ni imaginar. no, no, no. Entonces, por decir algo, teniendo en cuenta eso, esto maneja otros objetos. Dependiendo de lo que usted haya agregado, tendrá unos nuevos objetos. Y esos objetos pueden convertirse en métodos. Por ejemplo, aquí, el diccionario junto este método.
limpiar. Miremoslo a ver qué pasa con el diccionario. No tiene nada. Quedar limpio. Simplemente está declarado, pero vacío. Claro, vacío. ¿Recuerdan por allá aquello de null? Null. Élo allí. Listo. Entonces, no les digo más. No les asigno más. Vamos a mirar, pues, como, digamos que como tarea, pues, que nos quede allí y que voy a vincular pues, en la plataforma. Les debo esta guía, les debo este elemento. Se los publico ahora más tardecito. Tanto para que le quede a ustedes y al profe Cristian que se nos alcanzó a caer allí desde la conexión, pero no importa, no hay problema. Entonces, igual que está quedando grabado toda esta situación. Y las abrebocas para la próxima semana son diccionarios. ¿Listo, muchachos? Listo, profe, hágale. Bueno, con eso nos vemos entonces. Nos encontramos mañana en práctica empresarial. Vladimir, ¿o tiene reunión? No, yo tengo reunión a las 8. Tengo Me que estar imagino. en la reunión. Me Sí, imagino. señor. Vamos hasta las 10 o 11 con la reunión porque como él nos cambia la operación porque toca que Mira, salir a pues, trabajar desde el lunes a la calle, entonces ya obviamente hay que bajarle todos los protocolos de seguridad que implementaron, explicar todo eso. Ay, ay, Eso va ay. para largo. Digo que la haya bien. Gracias. Con Dios. Listo. Sí, Y Leo, camellar mañana, ok, Leo. No, nada. o conectarme la clase con el profesor. bueno, 24/7 Leo, ¿no? Soporte técnico. Muy bien. No, estoy en Sí. vacaciones. Ah,